Shalom, shalom y bienvenidos a esta segunda disertación del rabino Aaron Gulman acá en el Gran Templo Paso, una actividad auspiciada por el Majón Zeut, Identidad de Rabino Birenbaum, junto con el Gran Templo Paso. Tuvo la deferencia el rabino de venir directamente desde Israel para esta serie de disertaciones. Ayer tuvimos un éxito increíble, hoy también. Y el tema que nos convoca hoy es las ciudades sagradas, las 4 ciudades sagradas. Todo el mundo piensa que, bueno, Jerusalén, ciudad sagrada, es obvio. Pero dentro de la tierra de Israel hay lugares energéticos, específicos, donde se puede extraer todo tipo de inspiración y vibración para el ser humano y obtener también diferentes salvaciones de lo que una persona necesita. Eso es por el campo espiritual que se da en estos lugares, que están en la tierra de Israel, y queremos entender por qué y cómo. Teníamos preparado un video al respecto para mostrar en pantalla, pero el servicio nos falló. Pero todos aquellos que dejaron sus datos a la Sendra Mabel, por WhatsApp se lo vamos a mandar este video tan increíble. Sin más, vamos a comenzar con esta disertación, sin antes decir que nuestros cursos regulares de Kabbalah comienzan el lunes 25 de marzo y el miércoles 27 de marzo. La temática este año va a ser Sabiduría Judía para tu vida. Los jardines místicos de Breslev va a ser algo fascinante. Están todos invitados a venir de 20 a 21 acá en el Gran Templo Paso. Sin más, un aplauso, le damos la bienvenida a Rocío. Shalom a todos, muy buenas noches. Una vez más, con el gran gusto de estar aquí en este Gran Templo Paso y con el permiso del rabino, como dije ayer también, con el permiso de mi suegra que está aquí presente, que Hashem le mande mucha salud y larga vida, y con el permiso de todos los que aquí están presentes. Hoy los voy a invitar a pasear un poco. He tenido muchas suertes en la vida. Recuerdo que la primera vez que tuve oportunidad de viajar a Eretz Israel fue a los 15 años. En aquel momento lo hice como un alumno del Sholem Aleichem Shul, Serrano 341, por lo que no se lo sepan. Y viajamos allí a Israel por primera vez. Cuando regresé, recuerdo que le dije a mi padre: tú sabes que a mí me gustaría vivir en Israel. Y tú sabes, bueno, no le dije así, vos sabés que te gustaría vivir en Israel y sabés que tengo ganas de hacer aliyá. Me pasó algo en Israel. Conocí a una persona que me fascinó. Era el guía, el Moré Derech. Me enamoré, entre comillas, por favor, me enamoré del Moré Derech, me encanta. Le digo, el día que sea mi fecha de hacer aliyá, quiero llegar a Israel y ser Moré Derech. Yo pensaba llegar a Israel a los 20, 21, 22, pero la vida me jugó por otros lados y me fui primero, después de casarme aquí en Argentina, me fui hacia México, teóricamente por 2 años, y los 2 años se convirtieron en 23, y 23 lindos y prósperos años, y muy, muy importantes, y finalmente llegamos en el 2010 a la tierra de Israel. Obviamente con 20 y 30 más o menos. Y entonces cuando llego, pues ese deseo de ser Moré Derech, pues obviamente ya había quedado atrás hace mucho tiempo. Pero me llama a los pocos días una familia de México, de gente conocida, y me dice: rabino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en Israel, nos enteramos que hizo aliyá. Le digo: sí, así es. ¿No nos lleva a pasear? Le digo: ¿cómo si nos llevo a pasear? Sí, vamos a pasear con usted, porque usted sabe, usted conoce de Israel, llévenos a pasear. Así que ahí empezó mi vida de Moré Derech en Israel también, a lo que también me dedico hoy en día. Y si hay algo que es hermoso, es poder pasear en Eretz Israel. Conocer la tierra de Israel, caminar la tierra de Israel, realmente es algo vibrante, maravilloso, increíble, porque sin duda no es una tierra como todas las tierras. Ayer hablamos de Abraham Avinu, de nuestro patriarca Abraham.
Abraham Avinu había recibido un mandato, y todos lo estudiamos ahí cuando éramos desde bien pequeños, esas palabras de Lech Lecha, vete, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu familia, del lugar que naciste, vete de ahí, ¿hacia dónde? El Haaretz Asher Areka, a la tierra que te mostraré. En realidad, la traducción literal no es así. No es a la tierra que te mostraré, sino a la tierra que te haré ver. No es lo mismo. No es la tierra que te mostraré, sino la tierra que te haré ver. ¿Y a qué se refiere? También ayer les conté que si uno llega al lugar donde llegó Abraham, es un lugar estéril, árido, vacío, de un calor terrible, y uno dice, ¿qué vio Abraham en esta tierra para realmente poder enamorarse de la tierra de Israel? Solamente aquellos que tienen el zehut, el privilegio, el mérito de que Hashem le abra los ojos, pueden ver la tierra de Israel. Aquellos que no lo logran simplemente conocen un país más en el mundo. Hay personas que visitan Israel, lo pasean y dicen, está lindo. La verdad, como París, como, no sé, el shopping más o menos, muy caro. Y hay otros que ven una piedrita y se le caen las lágrimas. Y ven una mariposa o ven una plantita que está subiendo por la pared y se quedan mirándola y diciendo, mira esa plantita de Israel, nunca vi algo así. Y obviamente no vio algo así, porque simplemente está pudiendo ver de otra manera. Cuando Hashem le dijo a Abraham, vete a esa tierra que te haré ver, es porque le dio una visión especial a Abraham para que se diera cuenta de la enorme espiritualidad y santidad que tiene la tierra de Israel. Y eso no está en ninguna parte del mundo. Cada mañana, en nuestras bendiciones matutinas, en Birkot HaShachar, justamente pronunciamos una brajá, una bendición. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, bendito seas Dios, Rey del universo, Pokeach Ivrim, que le abres los ojos a los ciegos. Cada mañana, de domingo a Shabbat, todos los días, no importa si es Shabbat, si es Rosh Chodesh, si es Yom Tov, si es Rosh Hashanah, no importa, todos los días, que le abres los ojos a los ciegos en el momento que nos levantamos a los pocos minutos. ¿Por qué? Si Baruch Hashem yo veo, ¿qué necesidad tengo de estar bendiciendo a Dios que le abre los ojos a los ciegos? La verdad que cada vez que nos vamos a dormir pasa algo muy especial, y es que nuestros ojos se desactivan. Si ustedes vieron, creo que más de una vez habrán visto una persona que duerme con los ojos abiertos, con los párpados abiertos, y da miedo, ¿no? Asusta un poco. Pero nos damos cuenta cómo ese ojo no ve nada. El ojo realmente parecería que se baja un switch y el ojo deja de ver. En el momento que el ojo deja de ver, empieza a ver. La persona empieza a soñar y de pronto empieza a tener unos sueños que uno dice, qué locura, ¿qué estoy viendo? ¿Con qué claridad? ¿Con qué colores? Si una persona que usa lentes durante el día, durmiendo no lo necesita y ve muy bien, ¿sí o no? Yo lo sueño, lo veo perfecto. En un sueño puedo leer todo así con claridad. En un sueño puedo ver hasta las cosas que no se ven. Es decir, que el ojo se desactiva, pero de alguna manera estoy viendo, aparentemente y obviamente no a través de esos ojos. Así de difícil de entender, cuando nosotros nos levantamos, pues parecería que el ojo se vuelve a activar, y por lo tanto parecería entonces que durante la noche somos como ciegos, y al despertar otra vez somos videntes. No de dos dientes, sino de videntes, de ver. Y de pronto empezamos a ver una vez más. Y eso sería la cosa más simple de esta bendición. Obviamente nuestros sabios dicen, profundiza, métete más adentro. Si ustedes creen que nosotros vemos, no vemos.
somos realmente ciegos. Y para poder ver muchas cosas que existen delante de nuestros ojos, definitivamente hay que pedirle ayuda a Hashem y que nos abra los ojos y nos permita ver. Algunos quizás ya escucharon esta historia y me disculpo con ellos, a veces me repito, pero es una historia muy linda. Hace unos años atrás me invitaron a ver, estaba en un grupo, en una familia, y me invitaron a ver un cuadro que recién habían comprado. Me llevaron a la señora de la casa, me llevó a un pasillo y simplemente me dijo: acabamos de comprar este cuadro, ¿qué le parece? Me paro delante del cuadro, un cuadro de muchas líneas, de colores, así, muy extraño, y no le veía nada en especial. En realidad no lo veía nada lindo, ni nada atractivo, y la señora estaba esperando que le diga: ¡wow, qué lindo cuadro! Y entonces ahí me quedo y la señora me dice: no, lo que pasa es que está mirando mal. Está mirando mal, porque este cuadro hay que meterse. Así me dice, hay que meterse. Yo la miro y le digo: no le entiendo. Dice: sí, hay que poner los ojitos un poco diferente y de pronto va a poder ver otras cosas. Gurnisht. Y entonces llega un primer matrimonio que venía. Gurnisht es nada, Nidish, perdón. Pensé que estaban los títulos aquí abajo. Viene un primer matrimonio y vienen directo, se paran al lado mío, miran el cuadro y empiezan: ¡wow! ¡Está increíble! ¡Mira, mira! Le dice el señor a la señora: mira, mira acá cómo viene el tiburón y cómo hay un arcón lleno de monedas de oro y el ancla. Yo los miro y digo: ¿qué se fumó esta gente? ¿De qué están hablando? ¿Qué tiburón y qué arcón y qué monedas de oro? Y entonces le digo: ¿de qué están hablando? Y me dice: no, ¿cómo puede ser que no lo vea? Dice: está acá, mira acá. Yo no veía nada, yo veía líneas de colores. Y entonces en ese momento empecé a mirar el calendario. No era 28 de diciembre. Por lo tanto, no me estaban haciendo una broma del Día de los Inocentes. No sabía si me estaban tomando el pelo. ¿Qué era? ¿Cuál era la situación? Llega el segundo matrimonio, directo al pasillo, y comparten la misma alegría de todo lo que ven en ese cuadro, y yo cada vez me angustiaba más y sentía una opresión de tratar de entender por qué esta gente que eran hace tantos años alumnos y compartíamos tantas actividades juntos e incluso salíamos a pasear, de pronto me estaban haciendo semejante broma tan tonta. Finalmente, después de que llegaron todos y todos vieron lo que yo no vi, di mi clase. Terminada la clase siempre nos sentábamos a comer algo, y entonces en ese momento les dije: me voy a ir a lavar las manos. Pero en realidad quería pasar por el pasillo. Y pasando por el pasillo vuelvo a ponerme delante del cuadro y no había nada. Nada. Me senté a comer y todo el tiempo esperando que alguno me diga: ya, fue un chiste, ya, listo. No ocurrió eso. Terminó el evento, me fui a mi casa, le conté a mi señora. Le digo: no sabes lo que me pasó, no sé, están todos locos. Me metieron delante de un cuadro que no tiene nada y todos empezaron a inventar cosas. No entiendo el chiste, no sé, no entiendo. Bueno, quedó ahí. A los 4 o 5 días caminando por una calle ahí en México, empiezo a ver imágenes parecidas a ese cuadro por todos lados. Postales, almanaques, pósters, cuadros con marcos, sin marcos. Ahí me di cuenta que parece que era algo real y que era una técnica y que era una moda nueva. Y de pronto descubro que están vendiendo un libro, y el libro se llamaba El Ojo Mágico. Y me lo compré. Y El Ojo Mágico era un libro donde había primero 2 páginas de un instructivo y luego 30 láminas más o menos hechas con esta técnica. Me lo llevé y en privado abro el libro, abro el instructivo dice: acerque la página a su nariz. Aleje lentamente la lámina, pero no mueva los ojos. Y así hice, despacito, traté de no mover la vista y nada.
Vamos, segundo intento, segundo, tercero, cuarto, a la quinta vez se abre la imagen. Y en el momento que la imagen se abrió, se cerró. Pero ya me di cuenta que había algo, efectivamente había algo. Y lo volví a hacer y la imagen se abrió. ¿Qué significa que se abrió? La lámina tomó profundidad. Los colores empezaron a tener un brillo que no tenían. Y aparecieron las imágenes escondidas, que a simple vista no se veían. Ese día aprendí que yo puedo jurar y perjurar que delante mío no hay nada y estoy equivocado. Simplemente no estoy viendo lo que está delante de mis ojos. Y entonces le tenemos que pedir a Hashem que nos ayude, que nos abra nuestros ojos para poder ver. Y aquel que llega a la tierra de Israel como Abraham vino, quizás tenga el mérito de poder ver esa tierra maravillosa que es el centro de todo el mundo. Ustedes saben que hay un mapa muy antiguo de la Edad Media en el cual se dibuja a la tierra de Israel y a Jerusalén en especial como si fueran 3 pétalos donde aparece Europa, Asia y África. Y en el centro, Jerusalén, como el centro del mundo. Obviamente el centro de todas las plegarias de todos los judíos del mundo y el centro de la mirada internacional. Todo el mundo mira a Israel y están al pendiente de lo que en ese pequeño puntito del mapa ocurre día tras día. Obviamente les llama la atención al mundo. El presidente de Estados Unidos opina y habla si la embajada tiene que estar aquí, si tiene que estar allá, si tiene que venir Donald Trump y decirnos Jerusalén es la capital de Israel. Papita Paloro decíamos hace muchos años, ¿no? Digo, el rey David hace 3000 años me lo dijo, no hacía falta que lo digas tú, pero lo dijiste tú, qué bueno. Baruch Hashem, finalmente un presidente de Estados Unidos lo aceptó y lo declaró y es muy importante. Sin duda, aquellos que tienen el privilegio de llegar a Israel sienten algo especial. Rabbi Yehuda Halevi escribió una frase muy impresionante. Libi bamizrach va'ani ba'ma'arav. Él dijo, mi corazón está en el oriente, pero yo, ¿dónde estoy? En el occidente. Una frase que escribió él en España. Y sabía que si bien él vivía en el occidente, su corazón estaba en el oriente. Estaba allí en la tierra de Israel. Y sabemos que cada yehudí, su alma palpita siempre por la tierra de Israel y le presta atención. Rambam Maimónides, cuando declara tantas halajot, tantas normas, tantas leyes, él explica una gran discusión que existe si una persona que vive en la tierra de Israel puede salir de la tierra de Israel. Y realmente ustedes se van a encontrar con personas que nacieron en la tierra de Israel y jamás en su vida salieron de la tierra de Israel. Y no por no tener recursos, sino simplemente porque consideran que de la tierra de Israel no hay que salir. Si uno ya está ahí, no debería salir. Rambam Maimónides, explicando nuestras halajot, dice, hay algunas excepciones para salir. Una excepción es para encontrar pareja. Si el shidduch de una persona, por algún motivo, si la pareja de una persona está ubicada en otro lado, ve por esa pareja y tráetela a la tierra de Israel. También, si de pronto en algún momento histórico hay más Torah en otro lado fuera de Israel, pues vete para estudiar a otro lugar. Si esa es la situación, puedes salir de la tierra de Israel. También dice Rambam, si hay peligro real de que pierdas todos tus bienes, si te quedas en la tierra de Israel, por salvar realmente tu patrimonio, quizás tengas que salir por un periodo de la tierra de Israel, podrías hacerlo. Hay quienes dicen que hoy en día que realmente los viajes no son tan largos como lo eran antes. ¿Sí? De pronto, bueno, vine por 2 semanas aquí y el viaje fue un día, otro día, y ya mañana, Bezrat Hashem, ya regreso a Israel. Entonces dicen, hoy en día que los viajes pueden ser cortos, hay quienes autorizan Rabanim y dicen, sal de la tierra de Israel, no pasa nada si te ausentas unos días, pero regresa pronto. A pesar de eso, insisto,
hay quienes no salen ni saldrán nunca de la tierra de Israel, diciendo: no tengo nada que ver en el mundo que aquí en la tierra de Israel me falte. Y aquellos que han conocido la tierra de Israel saben que es un pequeño territorio, muy pequeño, pero tiene de todo. Desde el desierto a la nieve, el mar más profundo del mundo, mares salados, mares incluso dulces, somos los únicos. Obviamente no es un mar, es un lago, el Kinneret, pero en Ivrit se lo llama Yam Kinneret, el mar de Kinneret. Tenemos montañas, tenemos llanuras, es impresionante. Los climas que hay en Israel, es un microcosmos, hay un microclimas, absolutamente todo. Pero no es por eso que no se sale de Israel. Algunos trataron de entender cuál es el motivo que nuestros sabios dicen que no hay que salir. Y dieron dos explicaciones. La primera explicación es que cuando uno sale de Israel, hay determinados preceptos que ya no se cumplen. Es decir, hay mitzvot, dice Rashbam, hay preceptos que están íntimamente ligados a la tierra de Israel. En la tierra de Israel, si uno tiene un campo, el séptimo año tiene que dejarlo descansar. No puede trabajarlo. Obviamente, si tienes un campo en la Pampa Argentina, no hace falta que lo dejes descansar, no forma parte de ese año que llamamos Shemitah, el año en el que tiene que descansar la tierra. Solo aquel que vive en la tierra de Israel y tiene un campo, obviamente, puede cumplir con ese precepto. Solo aquel que vive en la tierra de Israel podrá hacer verdaderas plantaciones en la tierra de Israel. Nosotros a veces, cuando llega Tu Bishvat en algunas instituciones, bueno, simbólicamente en el mundo plantamos árboles, pero sabemos que el árbol que hay que plantar es allá, en la tierra de Israel, no por aquí. Y muchos preceptos están relacionados con la tierra de Israel. Entonces, por lo tanto, no habría que salir de la tierra de Israel, porque si te vas, hay preceptos que dejas de cumplir automáticamente. En mi caso, que viví siempre fuera de la tierra de Israel, es decir, medio siglo viví fuera de la tierra de Israel y ahora, Baruch Hashem, gracias a Dios, ya vivo en la tierra de Israel, tuve que repasar y estudiar, profundizar muchos preceptos que durante medio siglo de mi vida no cumplí jamás. Y solo cuando uno está allí hay que empezar a hacerlos. Pero si bien esta es la opinión de Rashbam, por el cual ese es el motivo por el cual no se debería salir, hay quien explicó, como Ramban, Nachmanides, que el motivo es otro. Y el motivo es por la espiritualidad y santidad de la tierra de Israel. Y que cuando sales de esa tierra, bajas en espiritualidad y santidad. Es decir, Ramban no habla de algo alágico, de mitzvot, de preceptos que hay que cumplir, sino de algo más místico, algo más espiritual, que solo lo puedes sentir si estás allí y sales. Y les voy a contar, yo escucho estos dos comentarios, y me pregunto, bueno, ¿por qué realmente no se puede salir de la tierra de Israel? Y les voy a contar lo que a mí me sucedió la primera vez que salí de la tierra de Israel después de vivir ya en la tierra de Israel. Tuve una experiencia de recorrer 10 comunidades en 7 días, un viaje muy intenso aquí en Latinoamérica, muchos países y muchas comunidades, dando charlas, conferencias, haciendo actividades. Precioso, todo el viaje divino, realmente lo disfrutaba mucho. A la semana, en un viaje de 10 días, a los 6 días más o menos, hablo por teléfono a mi casa allí en Israel y le digo a mi señora, tengo que volver. Y me dice, ¿qué pasa? Le digo, no te lo puedo explicar claramente, pero siento que mi alma se está secando. Palabras textuales de este personaje que tienen aquí delante. Siento que mi neshama se está secando. Mi señora me dice, ¿qué te pasa? Vete al médico, llama a la ambulancia. Le digo, no, quédate tranquila. No es un asunto de salud física. Me siento perfectamente bien. Es algo más. Es algo que en mi vida sentí. Mientras viví en la diáspora 50 años, no lo había sentido. Y la primera vez que salgo de la tierra de Israel, después de haber ya vivido ahí,
empiezo a sentir algo acá adentro, como diciendo, se te está secando el alma, la batería se está bajando. ¿Vieron cómo todas las noches ponemos el celular a cargar? Bueno, la Neshama algo siente, y obviamente ese alma está aquí adentro, ¿sí? Está con nosotros, aun cuando algunos no la sientan ni piensen que ni existe, obviamente que ahí está constantemente. Eso es salir de la tierra de Israel, y eso es ver la tierra de Israel. La tierra de Israel es algo realmente único, cada piedra, cada hojita de árbol, cada nube, y explican también nuestros sabios, todo en Israel es hermoso, y así deberíamos todos decir. Si de pronto uno va paseando en verano y de pronto sube a Metzadá con 42 grados de temperatura y de pronto se atreve a decir qué calor que hace acá, lo que debería decir qué lindo calor que hace aquí, está precioso. Y si a uno lo pica un mosquito, tiene que decir ¡ay, qué picadura maravillosa de este mosquito israelí! Así debería uno vivir Israel. Nada de quejarse de nada, ¿sí? Realmente es la tierra nuestra, es la tierra de la que nos fuimos y volvimos y nos fuimos y hemos regresado. Y si hemos regresado porque es una tierra que tiene para el pueblo de Israel un imán muy especial y había que regresar a ella. Y en esta tierra de Israel, vamos al tema de esta noche, todo esto fue bla bla. Se nos habla de 4 ciudades sagradas, Arba, Areya, Kodesh, en la tierra de Israel. Sabemos que esas 4 ciudades son Jerusalén, Hebrón, Tveria, Tiberíades, y Tzfat, Safed. Así está mencionado, así se nos enseña y se nos explica. Pero aquellos que vivimos en Israel sabemos que la santidad de Israel excede a estas 4 ciudades. Y uno puede sentir santidad en cada lugar, en cada centímetro cuadrado de esa maravillosa tierra. Sin embargo, hay 4 ciudades que son aparentemente más especiales. Y tan especiales fueron que a lo largo de la historia, judíos trataron siempre de continuar viviendo en esos 4 puntos del país. Es decir, ustedes saben que judíos vivieron en la tierra de Israel siempre. No hubo jamás, ni siquiera un día en 3000 y pico de años, que no haya habido judíos en la tierra de Israel. A pesar de los exilios y las expulsiones y las guerras y todo, siempre había un grupo de judíos que vivían ahí, históricamente y de generación en generación. Y ellos, cuando tenían que decidir dónde vivir, la gran mayoría siempre se ubicó alrededor de estos 4 puntos: Jerusalén, Hebrón, Tzfat, Tveria. Y cuando llegamos al siglo XVII, en realidad no al XVII, el XVI, cuando llegamos a esos años, los judíos que vivían en Eretz Israel eran realmente muy humildes, gente muy pobre, y que para poder vivir y sobrevivir necesitaban del apoyo de los judíos del mundo. Para ellos era importante vivir en la tierra de Israel, y para los judíos del mundo era importante que haya judíos viviendo en la tierra de Israel. Y los Yehudim de todo el mundo aportaban un poquito, algo, una monedita, un billetito, para que la comunidad judía de la tierra de Israel subsista y continúe existiendo. El dinero llegaba a la tierra de Israel siempre que no hubiera guerras, siempre que no hubiera algún obstáculo, el dinero llegaba y primeramente se distribuía a estas 4 ciudades donde vivía la mayor parte de los judíos de la tierra de Israel. Este dinero que se repartía se llamaba Haluka, de la palabra lejalek, el verbo lejalek, que significa dividir, y de esa manera las comunidades judías se mantenían. Este proyecto, ni más ni menos detrás de este proyecto estuvieron grandes personalidades como Rabbi Moshe Al-Shich, como Rabbi Yosef Karo, como Rabbi Yitzhak Luria, como el Radbaz, grandes de personalidades, rabanim, maestros que entendieron que las comunidades que viven en Israel necesitan de la ayuda de sus hermanos, y los hermanos tienen que entender
la importancia de estar ayudando a la tierra de Israel. En el siglo XX tuvimos un proyecto un poquito parecido, y creo que todos recordarán, que fue el Pushke, esa alcancía del Keren Kayemet, que no faltaba en ninguna casa judía, que todos los niños y no tan niños íbamos por las casas tocando timbres de judíos y de no judíos, para que ayuden al Keren Kayemet, para que puedan plantar árboles en la tierra de Israel, y nos desvivíamos por juntar dinero, porque sabíamos de la importancia de hacer revivir la tierra de Israel y volverla a poner verde. Salvando la diferencia, este proyecto de 4 siglos hizo que lo que se llamaba el Yishuv Hayashan, esa cantidad de judíos que vivían en la tierra de Israel antes del movimiento sionista, antes de las primeras olas inmigratorias, de la primera, segunda, tercera aliyá, pudiera sobrevivir y subsistir, y lo hicieron, como les decía, alrededor de estas 4 ciudades. Jerusalén, ¿qué les digo? Aquellos que han estado ya saben lo que es. Única, increíble, un lugar sumamente especial, que realmente para poder hablar de él hay que conocerlo, hay que estarlo, hay que estar allí, hay que caminarlo. Está escrito que en Jerusalén comenzó la creación de todo el mundo, y hay una pequeña roca, no tan pequeña, ubicada hoy en día dentro de un templo musulmán, ubicado en la zona donde estaba el gran templo de Jerusalén primero y segundo, en un edificio que se llama casualmente el Templo de la Roca o el Domo de la Roca, y mal llamado especialmente aquí en Argentina como Mezquita de Omar. Digo mal llamado porque no es mezquita. Mezquita es un lugar donde los musulmanes rezan. En ese edificio que todos han visto personalmente o fotografías con su cúpula dorada, ese edificio es simplemente un memorial que el hijo del primer califa que conquistó la tierra de Israel, que se llamaba Omar, su hijo, cuando muere su padre, construye ese edificio como un memorial a su padre. Lo construye exactamente en el lugar donde estuvieron los templos de nosotros, del primero y segundo Beit HaMikdash, de nuestros grandes santuarios, y en la parte baja de ese templo, una gran roca. Por eso el lugar se llama el Templo de la Roca o Domo de la Roca. ¿Qué es esa roca? ¿Y por qué los musulmanes también la pusieron con tanta santidad y cuidado? Esa roca lleva el nombre de Eben Ashtiyah. Eben Ashtiyah no significa del lishtot, si alguno sabe ibrit, no es de tomar, sino que es la piedra fundamental o fundacional de toda la creación. Si alguien escuchó hablar del Big Bang, empezó ahí. La creación, el Vayei Or, la primera palabra que dijo Dios para que se cree el mundo, arranca desde ahí, dice nuestros Midrashim, diciéndonos que Jerusalén, desde ese pequeño lugar, es el centro de toda la creación. Y en esa piedra, nos cuenta la Gemara que allí fue Akeidat Yitzhak. Fue allí donde Abraham tomó a su hijo Yitzhak y casi lo entrega como ofrenda. Muchos siglos, muchísimos siglos después, vendrán los musulmanes y nos dirán que en esa piedra Abraham recibió la orden de ofrendar a su hijo, solo que no era Yitzhak, sino que era Ismael. Cambiaron la historia, cambiaron el personaje, otra historia, pero de alguna manera sabían que esa piedra no era cualquier piedra, era una piedra que tiene fuerza, que tiene espiritualidad. Jerusalén es el lugar donde se da la creación del mundo, se da Akeidat Yitzhak. Va a ser el lugar que David Amelech, el rey David, va a elegir como capital de su reino. Hasta el rey David, Jerusalén había pertenecido a uno de los pueblos que vivían en la tierra de Israel, que fueron los Yebusim, los Jebuseos. Anótenlo en la lista de los pueblos que ya no existen, que hablábamos ayer. Los Jebuseos.
David, cuando decide elegir una capital política y religiosa para su reino, él decide elegir una ciudad que tuviera ya antecedentes espirituales del pueblo de Israel, pero que no perteneciera todavía a ninguna tribu del pueblo de Israel, para que nadie pueda decir, hey, ¿por qué ahí? ¿Sí? ¿Por qué no en mi territorio, en su territorio, en el del otro? Y entonces fue y conquistó esta ciudad, que hasta ese momento se llamaba Shalem, se llamaba Ir Yebus, la ciudad de los jebuseos, y a partir de David recibe el nombre de Ir David, la ciudad de David, y que para aquellos que no conocen o sí conocen, no se encuentra dentro de las murallas actuales de la ciudad de Jerusalén, sino justamente afuera, en una pequeña colina, donde ahí empezó la historia de Jerusalén, fuera de lo que es hoy la ciudad vieja de Jerusalén, porque hoy en Jerusalén tenemos tres ciudades: la nueva, la vieja y la que yo llamo la viejísima. Y la viejísima es esta, la ciudad que llamamos Ir David, la ciudad de David, que está a unos metros, pero allí afuera, y que es la zona más impresionante de los últimos 20 años en cuanto a arqueología, descubrimientos arqueológicos, donde han aparecido cantidades de información sobre los reinos del reino de Yehudá, sobre los reyes, sellos con los nombres de los reyes y ministros que están escritos en el texto bíblico, en el Tanaj. Ahí aparecieron, obviamente dando evidencia de nuestra presencia allí. El rey David tenía un deseo, que era construir en esa ciudad que él conquistó, construir el primer templo, en realidad no el primero, el templo de Jerusalén. El profeta le trae la palabra de Hashem y le dice: no vas a construir tú este templo. Tu idea es muy linda, pero tú no la vas a poder hacer. Motivo: simplemente saliste a tantas guerras, tuviste que luchar tanto, tus manos están llenas de sangre, y el templo, su objetivo es que sea un lugar de paz. Y por lo tanto, no eres la persona más ad hoc, ¿sí?, adecuada para ser el constructor del templo, pero será tu hijo Shlomo será el que lo construirá. David, a pesar de esto que le dijeron, aceptó no construir el templo, pero se va a dedicar a comprar el terreno donde se va a construir el templo, obviamente detrás de lo que hoy conocemos como el Kotel HaMaaraví, ¿sí?, el muro occidental, y que el mundo lo llama el muro de los lamentos, más no el pueblo de Israel. El muro occidental, el Kotel HaMaaraví, ahí atrás, él compra ese terreno. También hace todos los acuerdos con los países vecinos para que en el momento que sea necesario empiecen a llegar, por ejemplo, los cedros del Líbano, Arzea Lebanón. Los cedros del Líbano tienen una particularidad, además de ser una madera extraordinaria, son muy altos. Entonces los troncos son larguísimos y sirven para hacer grandes salones sin necesidad de poner columnas. Y entonces en las grandes construcciones se utilizaban los cedros del Líbano. Todo eso organiza el rey David para que su hijo Shlomo simplemente venga cuando sea el momento y construya. Y allí en esa ciudad se construyó el primer templo. Y ahí estuvo en pie durante 410 años. Y luego fue destruido por los babilonios. Y 70, 80 años después se vuelve a construir. Y construimos el segundo Beit HaMikdash. Y este templo estuvo durante 420 años en pie. Y este segundo templo fue profanado por los griegos, purificado por los macabeos, destruido por los romanos. Y desde hace 2000 años, esa zona, el Har Habayit, el monte del templo, quedó durante muchos siglos en ruinas, abandonado, y desde hace 1400 años yo lo llamo un territorio ocupado, obviamente por el Islam, y allí van a encontrar ustedes el templo de la roca y obviamente la mezquita del Aqsa, que es la que tiene la cúpula plateada, y es allí donde rezan los musulmanes, en la mezquita del Aqsa. En 1948, la ciudad vieja de Jerusalén quedó en manos de Jordania. Cuando fue la guerra de la independencia, el Estado de Israel nació
y no teníamos la ciudad vieja de Jerusalén. Nos quedamos con la parte nueva que se había empezado a construir alrededor de 1850. Y estuvimos durante 19 años añorando poder llegar a Jerusalén. La verdad que sabemos que cada yehudí en el mundo siempre mira a Jerusalén. Cada vez que hacemos tefilá, cada vez que hacemos una plegaria, ¿hacia dónde dirigimos la mirada? Hacia el oriente. Hacia el oriente los que estamos en el occidente, pero los que viven en el oriente tienen que mirar hacia el occidente, los que están en el sur tienen que mirar al norte. Pero estamos acostumbrados, judíos europeos y americanos, que siempre decimos al oriente, y hay que tener cuidado porque algunos cuando llegan a Israel también miran al oriente y quizás ya están rezando hacia la Meca o hacia otro lado, ya se pasaron. Aun cuando todo vuelve, sí, porque bueno, pero en Israel hay que ver bien. Y cuando uno está en Israel tiene que mirar hacia Jerusalén. Y cuando uno está en Jerusalén tiene que mirar hacia el Kotel. Y cuando uno está en el Kotel, en la parte pública del Kotel, uno debe pararse un poquito así. No directo, no al frente, sino un poquito. Porque haciendo esta dirección, ahí está exactamente la zona que llamamos el Kodesh HaKodashim, la zona más sagrada, el Sanctum Sanctorum del Beit HaMikdash, que no está justo donde estamos parados, sino ahí. Y aquellos que ya han paseado por Israel conocen los túneles del Kotel, que han permitido presenciar y ver cómo el Kotel está todo en pie, sus casi 600 metros, y entonces cuando uno va caminando por ahí, de pronto llega al lugar exacto, donde puede ponerse frente a frente y poder mirar a través, con rayos X, a través del Kotel, la zona donde teníamos nuestro Beit HaMikdash. De 1948 al 67, Jordania se quedó con la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? No, nada hubiera sido bueno. Se dedicaron a destruir toda nuestra presencia. Destruyeron todas las sinagogas, todas las yeshivot, todos los Batei Midrash, viviendas, todo el barrio judío. Lo dinamitaron. No fue producto de la guerra la destrucción que hubo dentro de las murallas y lo que conocemos como el Roba a Yehudí, el cuarto judío. Fue Jordania que lo hizo en el año 48-49, dinamitando todo. Más aún, perdón. En las afueras de Jerusalén se encuentra Har HaZeitim, el Monte de los Olivos, histórico cementerio del pueblo de Israel. Los jordanos, que se quedaron también en 1948 con esa zona, levantaban las lápidas, las matzeibot, levantaban las lápidas y construían con esas lápidas caminos que llevaban a baños públicos. Y los baños públicos estaban construidos con las lápidas. Es decir, que uno llegaba al baño pisando las lápidas del abuelo, tíos, gente de hace 500 años, y llegaba a hacer sus necesidades biológicas en unos cubículos donde hacia donde miraba encontraban lápidas y pedazos de lápidas. Eso hizo Jordania. Así trató a la ciudad de Jerusalén y así trató al barrio judío y al Har HaZeitim. En 1967, algunos de los que estamos aquí ya vivíamos. 1967, yo era un niño bastante pequeño, tenía 9 años de edad, y en esa época iba al Sholem Aleichem y iba en el micro todos los días. El micro tenía su celadora. La celadora era la señora Marta Zichroná Libraja, de bendita memoria, y era una mujer que siempre se reía, tenía un humor tan lindo, y cada vez que yo subía me agarraba del cachete, que hasta el día de hoy me duele, y me decía, ¡árenle! Me decía Aarón en Yiddish, chiquito, ¡árenle! Y un día, junio de 1967, subo al micro para escucharla y escuchar su carcajada, que era terrible, y de pronto está llorando.
Me acuerdo hasta el día de hoy la imagen de esta mujer llorando. Y le pregunté, todavía en los escalones, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y ella me dice, Arele, ¿no sabes que hay guerra en Israel? ¿No sabes que hay guerra en Israel? No, no sabía, obviamente. La guerra de los 6 días había estallado, 5 de junio de 1967. Unas semanitas antes, celebrábamos 19 años del nacimiento del Estado de Israel. Y para Yom HaAtzmaut, para el Día de la Independencia, siempre se hacía el Festival de la Canción, se elegían canciones especiales. Y en esa época hubo una poetisa que decidió escribir una canción especial. La poetisa, en mayo de 1967, de pronto difunde una nueva canción escrita por su puño y letra, una canción de nostalgia hacia la ciudad de Jerusalén, una canción que la describe como una ciudad triste, apagada, donde no se escucha el shofar, donde prácticamente el sol no ilumina, porque así estaba Jerusalén a los ojos de los Yehudim, que algo que no dije, teníamos prohibido entrar a la ciudad de Jerusalén, 19 años, así fue la situación, no podíamos ir al cótel, no podíamos hacer bar mitzvah de nuestros hijos por ahí, 19 años en esa situación. Y ella escribe una canción que rápidamente los judíos del mundo la empezaron a cantar, una canción que también yo cantaba, y que seguro, que se acuerdan. Avirarim salul kayahim berreacho ranim nisa beruach arba'im bimkol ba'amonim uftar lemati lalbahem shvuya b'chaloma העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שיריי אני כינור. Y esta canción el pueblo de Israel la cantaba. Mi hermano que está aquí presente el día de hoy se acordará cómo me subían a una sillita para que yo la cante en la tnuá, en el movimiento. Cantaba en aquellos años, en esos momentos de Yerushalayim Shel-Zahav, pero nadie imaginaba que 3 semanas después íbamos a estar entrando a la ciudad de Yerushalayim, nuestros soldados, nuestros queridos Hayalim, entrando a la ciudad de Yerushalayim, liberando a la ciudad de Jerusalén. No estaban los proyectos de la guerra, no estaban los planes, nadie imaginaba que eso iba a suceder. Y los testimonios de la guerra en Jerusalén son impresionantes. Y se escucha a los soldados corriendo por las callecitas de Jerusalén, agitados, ¿sí? Obviamente con el temor de que un francotirador jordano les dispare desde alguna azotea. Con una sola pregunta, van corriendo, se escucha, y van diciendo, ¡Eifu Kotel! ¡Eifu Kotel! ¡Eifu Kotel! ¿Dónde está el cótel? ¿Dónde está el cótel? ¿Dónde está el cótel? Y llegan al cótel, y liberan el cótel. ¿Y qué cantan? Yerushalayim Shel-Zahav, empiezan a cantar. Como si Naomi Shemer les hubiera escrito un himno para la guerra. Fue algo que uno dice que realmente es de no creer, como si hubiera sido profético. Y los soldados, la mayoría de ellos, 18, 19, 20 años, jamás habían estado en Jerusalén. Nunca habían estado, porque durante 19 años tuvimos prohibido entrar. Y esa era la edad de ellos. Y llegamos a esa ciudad, y llegamos a ese lugar tan especial. Y en ese momento, a partir de ese momento, Jerusalén es una ciudad única, increíble, unificada, donde algunos quizás les llame la atención y algunos ni siquiera lo consideren correcto, pero lo cuento. Hay proyectos de tirar abajo las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén.
Las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén no son de la época del rey David, ni del primer templo, ni del segundo templo. Son del Imperio Turco y tienen 500 años. Son bellísimas, definitivamente, arquitectónicamente y culturalmente y arqueológicamente, son muy lindas. Pero hay quienes dicen que esas murallas rompen la unidad de la ciudad de Jerusalén, como cualquier muralla. Incluso un personaje que cuando se los diga no me van a creer que él también estaba de acuerdo, David Ben Gurión, fue de los primeros que dijo que las murallas de la ciudad vieja había que tirarlas para convertir a Jerusalén en la gran metrópoli que es hoy, una ciudad que en la última década que me ha tocado vivir allí, el florecimiento, el desarrollo es impresionante, sus calles, sus museos, sus autopistas, es algo maravilloso. Jerusalén ha vuelto a crecer. Y ese Jerusalén que nosotros lo teníamos en todos nuestros momentos, cada vez que terminábamos un Seder de Pesaj, y terminamos hasta el día de un Seder de Pesaj, siempre decimos, Leshana Abba Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Y ahora, ¿por qué seguimos diciendo? Porque la frase no termina ahí. La frase es Leshana Abba Jerusalén Abnuyah. El próximo año Jerusalén reconstruida. Pero ¿cómo? Si está preciosa, está llena de hoteles y museos increíbles y centros comerciales. Falta algo. Falta el Beit HaMikdash. Falta el sagrado templo de Jerusalén. Ese gran templo, el tercer templo, que prontamente lo veremos. Si tienen preguntas de cómo va a ser, dónde va a estar, obviamente va a estar en el mismo lugar donde estuvo el primero y el segundo. Alguien dirá, bueno, pero hay unos edificios ahí. Es cierto, hoy hay unos edificios. No sé qué va a suceder, pero ahí va a haber un gran templo de Jerusalén. Si algo vimos en Jerusalén es que hay edificios que se construyen y se destruyen. Hubo un primer templo y desapareció. La gente que lo vio no hubiera pensado que después de 410 años iba a desaparecer. Y se fue. El segundo 420 y se fue. Hoy hay dos templos ahí que tienen 1400 años, que están ocupando el lugar del tercer templo. ¿Qué va a suceder? No sé. Obviamente no estoy planeando aquí ninguna destrucción ni una dinamitada en absoluto. Israel ya ha demostrado que tiene tecnología para mover edificios enteros. Aquellos que vayan a Jerusalén vean, hay lugares, hay un centro comercial llamado Mamila, que en algunos de sus lugares tiene fachadas de casas que están todas las piedras numeradas, una por una. Son edificios que se movieron del lugar, se desmontaron y se volvieron a montar, y cada piedra se numeró para moverlos del lugar. Así que también las mezquitas, si quieren, las podemos mover del lugar, pero si no, obviamente, algo va a suceder. ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? Sí. ¿Se acuerdan? No sé, pero en ese lugar vamos a tener el tercer Beit HaMikdash prontamente en nuestros días, para darle a Jerusalén lo que le falta para terminar de convertirse una vez más en esta gran ciudad tan importante y a la cual siempre le tuvimos fidelidad. Siempre dijimos, desde que salimos por primera vez, Im eshkachech Jerusalén, tishkach yemini, si me olvidare de ti, Jerusalén, que se me olvide mi diestra, que se me pegue mi lengua a mi paladar, si no te recordare, si no te tuviera presente, incluso en los momentos de mayor alegría y festividades. Y justamente por este motivo de esta promesa a Jerusalén, regresamos a Jerusalén y tenemos a Jerusalén. Y dijo el profeta Irmiau, el profeta Jeremías, él anunció la destrucción, él vivió la destrucción y él sobrevivió la destrucción. Y en una de las profecías de consuelo de Nehemá que él pronunció después de la destrucción, él dijo, todavía se van a ver en Jerusalén niños jugando en las calles, ancianos sentados en las bancas. Vayan a Jerusalén. Vean a los niños cómo juegan, vean a los ancianos cómo están sentados en las bancas. Realmente las profecías se cumplen. Y hay una profecía que todavía no se cumplió, pero no significa que no se cumplirá.
que es la construcción del tercer Beit HaMikdash. Si empiezan a sonar los celulares, es que quizás tengamos buenas noticias. Alguien piensa, bueno, quizás en 10 años, 100 años, esas cosas se dan en un segundo. Ya hemos visto cosas que se dan en un segundo. Ayer mencioné, después de la Shoah, que nazca el Estado de Israel. Señores, en un segundo se dan las cosas. Prontamente veremos, Bezrat Hashem, la construcción del Beit HaMikdash. Más hacia el sur de Israel hay una ciudad muy especial, se llama Hebrón. Una ciudad que a muchos les da miedo visitar hoy en día, porque la mayor población hoy en día allí es una población musulmana. Pero no siempre fue así la ciudad de Hebrón. Y la ciudad de Hebrón nos tenemos que ir hacia las raíces más antiguas del pueblo de Israel. Y justamente yendo por Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, de los primeros lugares que estuvo en la tierra de Israel fue ahí, en Hebrón, que se llamaba Kiryat Arba. Allí, en ese lugar, él habitó, allí vivió, allí compartió ese paisaje y allí decidió comprar un pedacito de tierra para enterrar a su esposa Sará cuando ella falleció, en un lugar muy especial que se llama Meharat HaMachpelah, la cueva de Machpelah, que se la compró a un miembro de otro de los pueblos de la tierra de Canaán, llamado los hititas. También anoten en la lista de los que desaparecieron, los hitim, hititas. Él compra esa cueva, que lleva un nombre extraño. Machpelah viene de la palabra kaful, doble. Se explica que posiblemente es una cueva sobre otra cueva. Se explica que ahí están enterrados Abraham y Sará, Rivka con Yitzhak, Jacob con Lea, es decir, todos parejas dobles. Pero también, además de estos 6 patriarcas y matriarcas que tenemos enterrados allí, nos dirán nuestros textos que allí están enterrados ni más ni menos que Adán y Javá. Adán y Eva están allí enterrados. ¿Pero por qué están enterrados Adán y Eva en Hebrón? ¿Qué hacen ahí? Nos dirán nuestros textos que allí en la Meharat HaMachpelah, en esta cueva, está la entrada para poder llegar al Gan Eden, al jardín del Edén. Que hay que encontrarla la entrada y que desde allí caminando podemos llegar a ese lugar donde en alguna oportunidad vivieran Adán y Javá. Claro, yo quizás digo esto y alguien pensará, bueno, pero esos son cuentitos de la Torá, ¿no? No, la Torá no cuenta cuentitos, cuenta otras cosas. La Torá registra este hecho y nos describe un jardín, un Gan maravilloso, increíble, pero ante todo un lugar terrenal, un lugar que tiene árboles, que tiene animales, un lugar que pueden comer de los frutos, un lugar donde, además de todo, brotan ríos, y se mencionan 4 ríos que salen del Gan Eden. 2 de ellos los conocemos por sus nombres hasta el día de hoy, que son el Prat y el Hidekel, el Tigris y el Éufrates, y otros 2 cuyos nombres no nos son claros. Uno se llama Gijón, que dicen nuestros sabios que corresponde al Ganges de la India, obviamente que de ahí nace, no que ahí está el Ganges, sino que de ahí brota. Y el último, perdón por la palabra, no suena muy bien en español, se llama Pishón, y este dicen nuestros sabios que corresponde al río Nilo. Por lo tanto, el Tigris, el Éufrates, el Nilo y el Ganges estarían brotando de ese Gan Eden, un lugar terrenal en el cual Dios colocó allí a vivir a Adán y Javá. Yo puse el otro día en Google Maps Gan Eden, me puso domicilio desconocido, no apareció. Otra vez hace falta que Hashem le abra los ojos a los ciegos para poder volver a ver ese lugar de la tierra, ¿sí? Porque no es un lugar espiritual.
Hay otro Gan Eden donde se van las almas cuando se fallece, pero ese es el Gan Eden celestial. No tiene nada que ver con el Gan Eden terrenal. El Gan Eden, el jardín del Edén terrenal, ahí estuvo Adán y Javá, fueron echados y Hashem colocó ahí ángeles para cuidar que ninguno acceda a ese lugar, con unas espadas que giran y producen una gran luz. Y ustedes saben que cuando hay mucha luz, deslumbra y no se puede ver. No siempre la luz permite ver, a veces la luz permite no ver. Entonces, aparentemente no podemos ver. Hay muchas historias de muchos a lo largo de la historia que intentaron llegar. Hay historias incluso de Alejandro Magno, que llegó a la entrada del Gan Eden y no pudo entrar. Hay muchos de nuestros patriarcas que se dicen que iban y volvían todo el tiempo. Así se habla justamente de Jacob, del patriarca Jacob, que todos los días iba y venía y traía perfume, aroma de Gan Eden. ¿Qué sucede allí en Hebrón? Siempre fue la ciudad de nuestros patriarcas, una ciudad con esa vibra donde están durmiendo y descansando hasta el día de hoy los padres de la nación del pueblo de Israel. Jacob, el tercero de los patriarcas, muere en Egipto y antes de morir le hace un pedido a sus hijos, y el pedido es: cuando muera me llevan a Hebrón y me entierran en Meharat Machpelah junto a mi esposa Lea. De ninguna manera les dice: Alna tikbereni bemitzrayim, por favor, ni se les ocurra enterrarme en la tierra de Egipto. Llevan mi cuerpo, no mis huesos, mi cuerpo de fallecido, lo llevan hacia Hebrón. Y cuando fallece, así hicieron. Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, todos los hijos de Jacob cargaron el cuerpo de su padre desde Egipto hasta Hebrón para ser enterrado allí. Jacob sabía que ese lugar era especial y que obviamente la tierra de Israel es especial y tenía que estar enterrado ahí. No quería de ninguna manera que su cuerpo fuera enterrado en una tierra de idólatras, una tierra de impurezas como es la tierra de Egipto. Por lo tanto, nuestros patriarcas nos dieron este lugar, nos dieron este amor y nos invitaron a que entendiéramos lo que es ese lugar. Y es por eso que también Hebrón fue de esas ciudades que a lo largo de la historia del pueblo de Israel nunca fue abandonada por los Yehudim. Siempre nos quedamos viviendo allí. Sin embargo, en esa ciudad pasaron muchas cosas a lo largo de la historia. La historia de Israel es muy larga. Recuerdo que el primer embajador de Israel en Latinoamérica, al principio Israel no tenía tantos embajadores para mandar a todos los países. Entonces mandaba un embajador por zonas. El primer embajador de Israel en Latinoamérica, llamado Yaakov Tzur, él llegó y en uno de sus discursos dijo una frase muy linda. Yaakov Tzur dijo así: Israel es un pueblo que tiene mucha historia y poca geografía. Qué linda frase, ¿no? Me parece excelente. Y es cierto, qué historia que tenemos, que nos podemos pasar años y años y años y años estudiando. Y geografía de Israel, en serio, en 2 semanas uno aprende la geografía de Israel sin problema. Es tan chiquitito, se aprende muy rápido la geografía de Israel. Pero la historia no. Y hablar realmente de la historia de Hebrón tendríamos que dedicarle muchas horas. Pero en esta ciudad pasó en pequeño lo que le pasaba al país: conquistas, imperios, destrucciones, llegaban las cruzadas, llegaban los musulmanes, y por lo tanto ese lugar iba a ir cambiando constantemente. El primer gran cambio lo hizo el rey Herodes, ese rey del pueblo de Israel que decidió cambiarle el aspecto a todo Israel y empezó a construir a lo loco por todo Israel. Ese rey que construyó la ciudad de Cesarea, y construyó Masada arriba de las montañas, y construyó fortalezas muy cerquita de Jerusalén como Herodión, que es el único que lleva su propio nombre,
y construyó palacios en Jericó, incluso en lo que era Fenicia, lo que es hoy Líbano, y que remodeló el segundo templo de una manera impresionante, él va a construir un edificio sobre Meharat HaMachpelah, sobre la cueva de Machpelah. Un edificio que está íntegro hasta el día de hoy. Es un edificio, el único edificio de la época del segundo templo que está entero hasta el día de hoy. Y además él tenía un detalle, todas sus construcciones, en cada piedra de las partes de afuera, él les hacía un marco. Se llama justamente el marco herodiano, o la palomita Nike de Herodes. A cada una de las piedras él le hacía ese marco. Si se acercan al cótel lo van a ver. Estas piedras son del cótel, pero de hasta arriba. Más abajo podrían llegar a verlas. Quizás en algunas se ve. En las de abajo se ve el marquito, pero tienen que levantar a las mujeres. Se ven, tienen un marquito. Si van a Hebrón hoy y ven el edificio, todas las piedras de afuera, todas tienen exactamente el mismo marquito. Es un edificio espectacular, sólido, fuerte, no por nada 2000 años, 2030 casi, que está ahí en pie, muchos años. Y ese edificio a lo largo de la historia va a sufrir cambios. ¿Qué significa cambios? Si van a ser los cristianos que van a estar en ese lugar, van a levantar una iglesia adentro de ese gran recinto, de ese gran edificio. Y si van a venir musulmanes, van a construir una mezquita adentro. Y hoy en día, realmente cuando uno entra a Meharat HaMachpelah, encuentra que prácticamente todo está escrito en árabe, dibujado en árabe, dibujado con caracteres árabes. Parece realmente un lugar árabe. Durante mucho tiempo, en los últimos siglos, Yehudim no podíamos entrar a Meharat HaMachpelah. Se nos prohibía. Y se nos permitía solamente llegar a una escalerita que hay al costado de una de las paredes, y solamente hasta el séptimo escalón. Y ese séptimo escalón se convirtió en el lugar más sagrado durante siglos al cual Yehudim podían llegar. Hoy, desde el 67, en esta misma guerra de los 6 días, fue liberado Hebrón también. Recuperamos Meharat HaMachpelah y ese escalón lo dejamos para poder rezar adentro, en los recintos en los cuales se encuentran, algunos lo vieron, algunos habrán visto fotos, se ve como pequeños salones donde hay como jaulitas, y adentro de esas jaulas se ve como una gran roca cubierta con tapetes, tapices, y es la señal en el cual más abajo estaría enterrado cada uno de los patriarcas. Entonces está el salón de Abraham y Sarah, el salón de Isaac y Rivka, el salón de Jacob y Lea. Y durante del 67 hasta el año 94, allí en ese lugar rezaban judíos y rezaban musulmanes, y había de alguna manera una convivencia. En 1994 hubo lamentablemente una gran matanza allí en Meharat HaMachpelah, realizada por un yehudí, un judío que entró, Baruch Goldschmidt, que entró y hizo un acto muy controvertido. La gran mayoría lo considera obviamente un atentado terrorista terrible. Hay quienes lo ven con ojos diferentes. La realidad es que mató a decenas de personas musulmanes en el momento que estaban rezando. Fue un baño de sangre brutal, y a partir de ese momento ya judíos y musulmanes ya no convivimos ahí adentro. Y entonces se separó los salones. Hay 2 salones que están permitidos, o sea, el de Abraham y Sarah y el de Jacob y Lea lo podemos utilizar judíos, mientras que el de Isaac y Rivka lo utilizan los musulmanes. Y 10 días al año solamente, 10 días al año, todo el recinto de Meharat HaMachpelah lo usan los Yehudim, y 10 días al año lo usan los musulmanes. De alguna manera es un acuerdo que tomamos. Me olvidé de decirles algo muy importante. Les hablé de esta matanza, pero en 1929, antes del nacimiento de Israel, hubo en Hebrón otra matanza.
y en ese caso fue de musulmanes a judíos, que acabaron con la comunidad judía de Hebrón de aquellos años. Y es por eso que Hebrón se quedó sin comunidad judía durante mucho tiempo. Después de haber estado en Hebrón siglos de Yehudim viviendo, milenios, en 1929 la matanza de los musulmanes fue dramática y judíos no estaban ya en la ciudad de Hebrón. Regresamos en el 67, lentamente, bueno, al ladito se construyó una ciudad preciosa llamada Kiryat Arba, que es el antiguo nombre de Hebrón, y Meharat HaMachpelah es un lugar que se puede visitar. Obviamente, con cuidado, algunos van con alguien que los cuide, que los oriente, porque sí, hoy en día es de esos lugares en Israel un tanto álgidos, un tanto complicados. Su santidad no tiene duda, ¿sí? Definitivamente es otra de las ciudades sagradas de Israel. Vámonos hacia el norte, y si nos vamos hacia el norte y nos vamos hacia la Galilea, llegaremos a la ciudad de Tzfat. ¿Qué lugar? Una joya en Israel, un lugar mágico. Pero quiero contarles que me encuentro con gente que ha estado en Tzfat y me dice: ay, no me gustó nada, está bien feíto. Le digo: está bien feíto. ¿Cómo puede ser? Otra vez, cieguito, no viste lo que es Tzfat, no sé qué viste. Una ciudad entre las montañas, una pequeña ciudad, una ciudad entre las montañas en un paisaje increíble, una ciudad que tiene una atmósfera similar en muchos aspectos a Jerusalén, pero más chiquita y con obviamente un paisaje muy diferente al de Jerusalén, en una zona mucho más fértil, en una zona más del norte, en una zona más lluviosa, en una zona que nieva todos los años de manera muy fuerte. Esta ciudad de Tzfat está mencionada ya desde el texto bíblico, desde el Tanaj. Cuando se conquista la tierra de Israel aparece el nombre de Tzfat entre las ciudades, aun cuando hay historiadores que no están seguros que se refieran al mismo lugar, pero aparece el nombre de Tzfat allí. Y donde sí va a aparecer ya de una manera extensa, ya será en la Mishnah, en el Talmud, libros escritos ya en el siglo 200, 500, se habla de la ciudad de Tzfat. La ciudad de Tzfat tenía algo muy particular en la época posterior al segundo templo de Jerusalén. Ustedes saben que todas nuestras fiestas dependen de que se sepa con exactitud cuándo es Rosh Hodesh, cuándo empieza el mes. Los meses del pueblo de Israel tienen 29 o 30 días. No hay ni de 28 ni de 31, son todos de 29 o 30. ¿Y por qué? Porque nos basamos en el ciclo lunar, ¿sí? Cuánto tiempo tarda la luna en girar alrededor del planeta Tierra, y tarda aproximadamente 29 días y medio. Y por lo tanto, hay meses de 29, hay meses de 30. Siempre que se llegaba al día 29 del mes, había que salir a mirar si ya se veía la luna nueva, es decir, si ya aparecía el primer hilito de la luna naciente. Si no se lo veía, pues se declaraba que el siguiente día, el día 30, ese día 30, es decir, se declaraba que ese mes iba a ser un mes de 30 días, y hasta el día de hoy tenemos en ese día 30, lo llamamos Rosh Hodesh, y el día siguiente, el día 1, también Rosh Hodesh, el segundo día de Rosh Hodesh. Esto es algo bastante complicado, no se mareen, ya me mareo yo también, es bien difícil de calcular, pero el tema es que dependiendo de ese día va a depender si Pesach lo estoy festejando el 15 de Nisan o lo estoy festejando el 16 de Nisan. Si estoy festejando Rosh Hashanah, sí, bueno, Rosh Hashanah no, porque es justamente el día de Rosh Hodesh, es el primero del mes. Sukkot, que es el 15 de Tishrei, tengo que saber si lo estoy festejando el 15 o el 16, tengo que tener exactitud. Y por lo tanto esa noticia, ¿quién la determinaba y cómo se determinaba? A través de dos testigos oculares que veían el nacimiento de la luna nueva y corrían al Sanedrín y daban su testimonio ante el gran tribunal en Jerusalén, y el tribunal decía, si verificaba que lo que vieron era correcto, decían Rosh Hodesh. Es Rosh Hodesh, hoy comienza el mes. Pero esa noticia había que hacerla llegar a todo el país, y no solo a todo el país, a toda la diáspora judía. Judíos que están en Babilonia se tienen que enterar
Y es fácil, uno agarra el WhatsApp, no hay WhatsApp, no hay nada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo informamos? Se tienen que enterar. Bueno, mandamos a alguien que corra y se tarda una semana, no nos sirve. Tenemos que saber. Hay fuego. Hay fuego. Y el fuego era lo que nos servía en aquellos años para comunicarnos. ¿Qué se hacía? En varias montañas del país y de fuera del país, ya se tenía preparado hacia fines del mes una gran montaña de leños. En Jerusalén se comenzaba la primera encendida, cuando se decía Rosh Chodesh, ¡prum! Y rápidamente distintas montañas del país, hasta Babilonia, llegaba en minutos la noticia de que era Rosh Chodesh. Quizás más rápido que el internet. ¿Vieron cuando a veces se traba y no hay señal y todo eso? Bueno, ahí llegaba la noticia rápidamente. Uno de los lugares donde está escrito que se prendía el fuego era ahí, en Tzfat. Tzfat era uno de estos lugares, una de estas paradas de este anuncio para avisar que era Rosh Chodesh. En 1517, el país de Israel fue conquistado por los turcos. Y los turcos, 1517, el imperio turco, acuérdense que fue el que le abrió la puerta a todos los judíos que habían salido de España. Justamente el sultán turco de los primeros, él dejó escrito: ¿cómo puede ser que los españoles estén echando a los judíos? Se van a venir para abajo los españoles. Definitivamente así le sucedió a España. Se sacó de encima a los judíos y España se vino para abajo. Y Turquía los recibió, les abrió la puerta. Y por lo tanto también, cuando Turquía empieza su gran conquista y arma su gran imperio, y dentro de ese imperio llegan a la tierra de Israel, comienzan a llegar a Israel muchos judíos sefaraditas. Muchos judíos que quizás el padre había salido, o él pequeño había salido de España, empiezan a llegar a la tierra de Israel. Y de pronto, en los años 1500, comienzan a llegar a Tzfat unas personalidades cuyos nombres nos hacen temblar, si realmente los conocemos. Se va a dar una confluencia de sabios como Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Itzhak Luria, el Arizal, Rabbi Jaim Vital, su alumno, Rabbi Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, Rabbi Israel Nayara. Y ahora les voy a contar, Rabbi Shlomo Ikabetz, ¿quiénes son esta gente? ¿Quiénes son estas personalidades? Rápido. Rabbi Yosef Karo. Cualquier persona que quiere estudiar un poco de judaísmo sabe que una de las primeras cosas que tiene que tener en sus manos y cerca es un Shulchan Aruch. Shulchan Aruch significa la mesa servida, la mesa puesta. Durante muchos siglos, para poder estudiar la Torá, necesito una pequeña explicación para aquellos que no lo sepan. Nosotros tenemos una Torá escrita, ¿sí? Los pergaminos, los 5 libros, Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Barim, ¿sí? El Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, me acordé. Y estos 5 libros forman la Torá escrita. Allí aparecen todas nuestras mitzvot, todas nuestras leyes. Pero cuando uno quisiera cumplir las leyes escritas ahí, se da cuenta que con ese texto no puedo cumplir ninguna. La Torá escrita dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Kabedet abija betimeja. Ok. ¿Y qué significa? ¿Qué significa honrarás a tu padre y a tu madre? Y bueno, uno dirá, bueno, para mí honrar a papá y a mamá es esto. Y el otro dirá, para mí es aquello. No puede ser así. Si es una ley, tiene que ser pareja para todos y todos tenemos que respetar a papá y mamá de una manera determinada. Viene la Torá oral, la Torá que también fue recibida en el monte Sinai, y Dios le explica de manera oral a Moshe y Moshe al pueblo de Israel qué significa y cómo se lleva a cabo esta mitzvah. Por ejemplo, dice la Torá escrita: y escribirás estas palabras en las puertas de tus hogares. ¿Cómo llego de eso a una mezuzá con un pergamino que tiene un Shema Israel adentro? Obviamente porque viene la Torá oral y me explica cómo cumplo el precepto de escribir las palabras, porque si no, simplemente agarro esto, me voy a la puerta, escribo y cumplí. No, así no es. Eso es la Torá oral.
Y la Torá oral se transmitió de generación en generación en generación, y obviamente los grandes sabios del pueblo de Israel mantuvieron la integridad de la Torá oral para que no se perdiera. Pero en la época de Roma, los romanos, que eran hábiles y sabían cómo podían golpearnos y buscaban nuestro exterminio y desaparición, comenzaron a matar a los grandes sabios que vivían en aquellos años, y por lo tanto los sabios del pueblo de Israel decidieron que había que empezar a escribir la Torá oral, porque corría riesgo de desaparecer. Y así se escribe la Mishnah, que fue el primer texto de Torá oral escrito. El problema es que cuando uno escribe algo, inmediatamente hay que explicar la palabra escrita. La palabra escrita, cuando uno la pone, pues ya no se entiende. Creo que todos los que usan WhatsApp saben de qué estoy hablando. Mandamos un WhatsApp y el otro me manda un signo de pregunta. ¿Les ha pasado? Como diciendo, ¿qué quisiste decir con lo que escribí? No entiendo. Y el otro dice, ¿qué no entendiste? Fue tan claro. La palabra escrita es muy corta. Imagínense una persona que dentro de 100 años descubra una carta de su bisabuelo que diga en la carta que el bisabuelo le mandó un fax a su tío. Dentro de 100 años, obviamente no va a saber qué le mandó el bisabuelo al tío, pero posiblemente se meta en Wikipedia y descubra, Wikipedia 2100, descubra que el fax es una máquina para mandar papeles. Y entonces ese muchacho en el 2100 va a entender la carta y va a saber que el bisabuelo le mandó una máquina a su tío. Bueno, pero es lo que leyó. Es decir que, traigo el ejemplo para darse cuenta cómo nos podemos malinterpretar todo lo que está escrito si no hay quien mantiene la explicación constante. Si lo dejo solamente con la palabra escrita me pierdo. Y entonces se escribió la Mishnah y obviamente se estaba explicando oralmente la Mishnah. Y 300 años después ya se escribe el Talmud. Y se escribió el gran Talmud y había que seguir explicando y explicando y explicando. Y cada vez más, ¿y saben por qué cada vez más? Unos minutos más, por favor. ¿Y saben por qué más? Porque cada vez sabemos menos y necesito explicar cada vez más. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿se acuerdan cómo cocinaban? Un poquito de un poquito de aquello y un poquito de lo otro. La siguiente generación necesita la receta. La tercera ya necesita recetario. El recetario de hoy en día de pronto dice hay que cernir la harina, pero las niñas ya no saben qué significa cernir. Entonces ya aparece un dibujito de lo que es un tamiz para cernir la harina, ¿sí? Y cuando dice separar la yema de la clara, pues ahí ya se dan por vencidas, ya no saben qué hay que hacer, ¿sí? Hay que divorciarla, ¿qué pasó? ¿Por qué les estoy contando todo esto y tengo premura? Simplemente porque cada generación explicó y se hizo una literatura tan grande y había ya también muchos que no sabían si realmente necesitaban encontrar la respuesta a algo básico. Por ejemplo, me nació un niño en Shabbat y Brit Milá hay que hacerlo a los 8 días. ¿Se puede hacer Brit Milá en Shabbat? No. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero dijeron que no. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Si no hay ningún problema con el bebé, por supuesto que se hace y se debe hacer. Sin embargo, fíjense la duda, ¿sí? Y quizás simplemente tener un hijo en Shabbat es una probabilidad del 7. Es decir, es una probabilidad alta. Entonces imagínense que una persona, un yehudí, de pronto le nació su bebé y no sabe, y vive en un lugar donde no hay mucha comunidad, entonces no sabe si llamar a un Moel para que venga en Shabbat o llamarlo para otro día. ¿Qué hace? Se va al Talmud, se va a todos los libros, pues ese bebé va a tener 47 años y todavía no se le hizo Brit Milá. Por lo tanto, no sirve. Entonces Rabbi Yosef Karo se puso a hacer una gran obra. Y la gran obra fue ir ordenando y acomodando y sintetizando todas las halajot para que uno pudiera acercarse a un texto que sea como una mesa servida y que nos permita encontrar rápido todo y luego profundizar y estudiar y saber de dónde salió cada cosa. Es decir, tampoco quedarnos en eso. Pero, por ejemplo, saber, ¿se puede hacer el Brit Milá? No solamente se puede, se debe. ¿Y cuándo? El 8º día. ¿Y cómo? ¿Y el Moel cómo va a ser? Eso es otra historia. ¿Cómo va a traer las cosas y las guarda? ¿Sí? Y entendiendo que, por supuesto, no es una tarea prohibida en Shabbat hacer un Brit Milá. La obra de Rabbi Yosef Karo se escribió en Tzfat.
Él se sentó allí a terminar esta obra monumental que es básica para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es pilar de la legislación del pueblo de Israel allí. Pero allí mismo, él tenía un lugarcito. En el mismo Beit Knesset de él tenía un pequeño lugar, como una pequeña cuevita, donde él se sentaba y hablaba con alguien que le dictaba palabras. ¿Ven a alguien enfrente mío? Los que miraban a Rabbi Yosef Karo tampoco lo veían. Delante de él había un malach, un ángel, un magid, un ángel que le dictaba palabras celestiales y él anotaba mensajes celestiales. Quizás alguno de los que me están escuchando preguntarán, ¿se fumaba algo Rabbi Yosef Karo? ¿Se inyectaba algo? No. Simplemente veía lo que nosotros, simples mortalitos, no vemos y que por no ver decimos no existe. Sí existen los malajim, en el pueblo de Israel por supuesto que se creen los ángeles, y si no, vayan a otros textos, todo el tiempo hay ángeles, de pronto desaparecen, no, siguen estando, están aquí, están en esta charla, están afuera, están cuidando a sus hijos, están cuidando al pueblo de Israel todo el día. Pregúntenle a los musulmanes que tiran misiles y que no entienden por qué no caen bien. Por supuesto que hay malajim. Tenían un malaj, los alumnos lo veían a su maestro, que durante todo el día está escribiendo una obra monumental de ley, y que hay que tener cabeza, inteligencia, sabiduría, de pronto estar en un nivel espiritual y místico único en la ciudad de Tzfat. En la ciudad de Tzfat aparecen personajes como Rabbi Israel Nayara, que va a escribir cánticos maravillosos, muchos de los cuales cantamos cada Shabbat en la mesa de Shabbat, y por supuesto Rabbi Shlomo el-Kabetz, que va a escribir ese cántico con el cual le damos la bienvenida al Shabbat, el Lejad Dodi. Sí, vámonos, Likrat Kalá, vamos a salir a recibir a la novia Shabbat, y salimos, y se escribe en esta ciudad de Tzfat, y en esta ciudad de Tzfat salían a los campos aledaños, cuando empezaba Shabbat, salían a recibir ni más ni menos que a los ángeles de Shabbat. Shalom Aleichem Malachei Yashar. Salían a recibir, ¿sí? A recibir a los ángeles, pero no porque estábamos cantando, creo que todos, más de uno de nosotros cantamos en la mesa de Shabbat eso, pero cantamos y a los ángeles no los vemos, pero ellos sí los veían. Y así como veían ángeles, también veían seres, a veces no tan positivos, no tan favorables. También sabían que existen elementos espirituales dañinos de los cuales hay que alejarse. Todo eso es Tzfat. Y cuando uno llega a ese lugar y la recorre, toda esa dinámica de espiritualidad, de misticismo, allí está. Y por supuesto que es la ciudad donde se va a desarrollar el gran estudio de la Kabbalah. El gran estudio de la Kabbalah que justamente el Rab mencionó al principio de nuestro encuentro de algunas clases. ¿Qué es Kabbalah? Les hablé de la Torah escrita y de la Torah oral. Kabbalah es la Torah oculta, la Torah que no está a mano de cualquiera, la Torah que hay que meterse realmente, así como en ese cuadro, hay que meterse de una manera muy profunda para poder entenderla. Que muchas veces en algunas clases uno ve cápsulas de Kabbalah, pero no necesariamente está estudiando Kabbalah. El estudio de la Kabbalah es muy serio, muy difícil. Incluso se dice que hay que tener hasta 40 años de edad para comenzar, pero no porque hay que tener el DNI que diga que tiene 40 años, sino porque se supone que a los 40 años ya estudiaste Torah, ya estudiaste Mishnah, ya estudiaste Gemara, ya estudiaste Midrashim, ya estudiaste y entonces ahora ponte a estudiar. Imagínense si yo le pregunto a mi nieta de 7 años qué es una raíz cuadrada, pues se imaginará la raíz de una planta cuadrada, que se podrá imaginar. Obviamente para estudiar la raíz cuadrada va a tener que aprender los números, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a potenciar, y recién ahí va a empezar a estudiar Kabbalah, raíz cuadrada. Y Kabbalah, la idea también es esa, entendiendo que no es un chiste, es algo muy serio, muy profundo, justamente porque habla de estos temas tan místicos y tan espirituales, tan difíciles y tan reales como los que acabo de mencionar. Vámonos a Tveria, simplemente unos minutos más. Tveria
ubicada a orillas del río Kinneret. Una ciudad, también un paisaje, hay que verla, les dije al principio que hago paseos en Israel, el que quiera, luego se anota. Hay que pasearla, es algo maravilloso. La zona del Kinneret es increíble, el azul del Kinneret, todas las montañas que la rodean, y allí la ciudad de Tiberia. Tiberíades, el nombre Tiberíades ya suena, y se dan cuenta que es una ciudad también de la época del rey Herodes, también de la época romana, y que obviamente el nombre a nivel universal está dirigido justamente al emperador Tiberio, que era uno de los emperadores del Imperio Romano. Así como Cesarea, obviamente para el César, Tiberíades en ese sentido. Sin embargo, nuestros sabios dijeron no, siempre dicen no. Nuestros sabios dijeron no va por ahí. Explicaron que la palabra Tberia significa otra cosa. Shetová Rayatá, que tiene una visión, una mirada, una forma de ver especial. Tová Rayatá Tberia, ¿sí? Jugaron con la palabra. Dicen, ¿qué significa que tiene una buena mirada, una buena vista? Dieron varias explicaciones. Ante todo, que tiene realmente, es hermosa de ver, ¿sí? Que realmente es un lugar precioso y que se ve muy bonito. También dijeron que tiene jardines y lugares de árboles cítricos que son preciosos a la vista. Dijeron que los ojos de una buena vista, ¿quiénes son los ojos del pueblo de Israel? Nuestros jueces. Los jueces son llamados los Einaim, los ojos del pueblo de Israel. ¿Y a qué se refiere esto? Durante muchos años, después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, el Sanedrín anduvo yendo de ciudad en ciudad, el gran tribunal del pueblo de Israel, y anduvo en Yavne, y anduvo en Tzipori. El último lugar donde llegó la tierra de Israel fue a Tberia, hasta allí llegó. Y se asentaron ahí, y ahí dictaminaban, y ahí explicaban en esta ciudad. Por lo tanto, dicen, ¿cuál es la mirada? La mirada de los jueces, del Sanedrín, que ahí se asentó y ahí se ubicó. Y sin embargo, también dicen algo más, que la gente de ese lugar tiene Ain Tová, que tiene un buen ojo. La frase que siempre conocemos, Ain Ra'á, un mal ojo, ¿sí? o mal de ojo. Esa la conocen muchos. Pero hay gente que tiene buen ojo, que tiene una buena forma de mirar. ¿Y qué significa una buena forma de mirar? Que siempre ve lo bueno en el otro, ¿sí? Incluso en la peor persona, entre comillas, en un delincuente, en un asesino, en una persona que no cuida nada, que no respeta nada, hay personas que a pesar de todo siempre saben encontrar algo bueno. Les voy a contar una anécdota. Es un minuto extra. Mi primer año de Moré, a los 20 años, de maestro en una escuela, tengo que hacer los primeros informes de los alumnos. Tenía una alumna, era la antialumna. Todo lo que uno no espera del alumno era ella. Desprolija, sucia, despeinada, mala alumna de rendimiento escolar. Su cuaderno era. Le gustaba jugar con plasticola. Se ponía la plasticola en la mano y a sacarse así pedacitos de plasticola. Entonces imagínense cómo era su cuaderno, ¿sí? No, se peleaba con todos, no jugaba con nadie. Terrible. Hay que hacer el informe. Lo hice junto con el de todos los demás alumnos, obviamente. Llegaron todos los informes a dirección, ya que dirección supervisaba, miraba antes de ser entregados a los padres. Y cuando voy a recibir de vuelta con alguna observación, ese está separado, el informe de esta línea. Y la directora hace así. Me lo rompe en la cara. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Cómo rompe? Estuve trabajando un montón de tiempo. A empezar de cero. Me dice, ¿leerías a una madre, a un padre ese informe? Le digo, no me gustaría, pero esa es la niña. Me dice, ¿estás seguro? Digo, creo que sí. ¿Canta lindo? No. ¿Le gusta jugar al elástico? Empezó así a hacerme preguntas y decirme, trata de buscar algo bueno en ella. Seguro que tiene algo bueno para destacar.
Y después vas a poder decir otras cosas. Pero si desde el principio dices que todo es malo, no funciona. No inventes, me dijo. Esfuérzate en encontrar cosas buenas. Me esforcé y encontré más de una cosa buena. Y no les cuento lo que me pasó después. Me encontré con ella como 20 años después. Casi Miss Universo. Así, pulcra, divina, preciosa. Digo, no puedo creer. Hay cambios en la vida. La gente de Tveria tiene eso, el buen ojo, ¿sí? El saber ver las cosas buenas que puede tener cada persona, cada individuo. Y está escrito, y ya casi para finalizar, que ese Sanedrín, ese tribunal que anduvo yendo de la tierra de Israel desde Yerushalayim hasta Yavne, hasta Tzipori, hasta finalmente llegar allí a Tveria, está escrito, me faltan dos cositas, Rab, dice que cuando venga la Geulah, cuando venga la redención, cuando venga el Mesías, va a hacer el recorrido al revés. Entonces el primer lugar en la tierra de Israel donde va a comenzar la redención es justamente allí desde Tveria, y desde allí, desde la santidad de ese lugar, va a empezar a avanzar hacia Yerushalayim. Tveria, un detalle que me olvidé decir, es el lugar donde están enterrados muchos de los grandes sabios de la Mishnah, del Talmud. Rabbi Meir Baal HaNes, uno de los grandiosos sabios del pueblo de Israel, tantos milagros y tantas obras y tantas frases, allí está enterrado. Y también Rambam, Maimónides, que muere en Egipto y pide ser enterrado en Tveria. Les conté que Jacob pidió ser enterrado en Hebrón y Maimónides pide ser enterrado en Tveria. Y algunos dicen, ¿por qué? Y algunos contestan, y seguro quiere estar al principio de la redención, ¿sí? Ser de los primeritos allí en esta ciudad, de poder disfrutar de la luz del Mesías. 4 ciudades sagradas en Israel. Esto fue apenas un salpicón. Lo único que yo pienso es que, independientemente de la santidad, la espiritualidad de estas ciudades, la santidad de estas 4 ciudades irradia espiritualidad y santidad a todo el resto de la tierra de Israel. Y Beersheba, y Eilat, y Tel Aviv, y Haifa, y Akko, y tantas otras ciudades se van a ir nutriendo de la espiritualidad de estas ciudades, porque además están en la tierra de Israel, así que de por sí ya la tienen. Y lo que tenemos que hacer todos es realmente incrementar nuestra propia espiritualidad, llenar el mundo de espiritualidad, y próximamente daremos otra conferencia, las 6 ciudades sagradas de Israel, las 8, las 15.